Hola, en este video les voy a hablar sobre los vectores en el espacio, su distancia y dirección. Bien, aquí más o menos ya le tengo armado. Como nosotros podemos ver en esta parte de aquí, tenemos el vector A, que está conformado por tres componentes. Si nosotros recordábamos en el video anterior, nosotros en R2 eran solo dos componentes X y Y. En este caso, el vector R3, que es en R3, significa que el vector A o la letra que le asignemos va a constar de tres componentes, que es X, Y y Z. Entonces, esto así. Bien. Y aquí más abajito ya le puse lo que es en ejemplos, ya con valores reales, que si nosotros nos damos cuenta, X es igual a 2, Y va a ser igual a menos 1 y Z va a ser igual a 3. Si nosotros nos damos cuenta en el gráfico de aquí, esto está en tercera dimensión porque tiene el eje de las X, el eje de las Y y el eje de la Z. Bien, y como también les explicaba en el anterior video, donde esté ubicada la flecha, a esa dirección deben ir los valores positivos. Caso contrario, van los valores negativos. Por ejemplo, en X, diagonal, esta dirección de aquí, como estoy señalando, va a ir los negativos de lo que es X. En la parte izquierda, aquí irían los negativos en Y y hacia abajo irían los negativos en Z. Bien, eso es lo que necesitamos saber en lo que es en vectores en el espacio, o sea, en tercera dimensión. Bien, aquí yo ya le tengo trabajado, pero para darnos cuenta cómo es, le voy a hacer de nuevo para saber cómo graficar en R3. Bien, nosotros aquí armamos de esta manera. Este de aquí va a ser Z, este de aquí va a ser Y, el eje Y, unas flechitas, y este hacia acá va a ser X. Y, Z y X. Bien. Y los valores que nos dan para X es 2. Entonces, como es positivo, vamos a ir hacia esta dirección. Entonces es 1 y 2. Desde este punto nos dice que en Y debe ser menos 1. Como es menos 1, entonces nos vamos a dirigir hacia la izquierda. Contamos por aquí, menos 1. Y desde este punto nos dice que debe ser 3 positivo en Y. Y como la flecha se encuentra hacia arriba, entonces son 3 puntitos en esta dirección. Bien, entonces aquí va a ser el punto final del vector que lo denominamos A. Entonces, siempre se mide desde el origen, desde aquí, donde se intersecan los tres ejes, hasta el punto final que acabamos de encontrar. Bien. Para trabajar en R3, la gráfica no es compleja, pero sí es un poquito más trabajoso, a lo contrario de lo que es en R2. Entonces, nosotros solo hacemos líneas entrecortadas de lo que nosotros estábamos buscando, los puntos que uníamos para buscar al vector. Por ejemplo, este de aquí no hay inconveniente porque justo se encuentra en el eje X, entonces en este no debemos hacer nada. Pero desde aquí, esto de lo de aquí, como era Y, y esto así era Z. Bien, ¿cómo nosotros tenemos que graficar? Nosotros tenemos que hacer de la siguiente manera. Tenemos que trabajar con líneas paralelas a las otras líneas de que nos daban los componentes de X, Y y Z. Por ejemplo, yo aquí le estoy haciendo una línea paralela de lo que nos daba Y. Hasta aquí. Tiene que ser de igual medida de lo que es Y.
De igual manera, nosotros tenemos que hacer una línea paralela desde aquí de lo que es Z. Así de esta manera. Y ahora una paralela de lo que es X, que solo es esta partecita de aquí. Bien, si nosotros nos damos cuenta, va formando como un tipo cubo. O sea, tipo cubo porque en sí no es. Entonces va así. De igual manera le hacemos una paralela a la parte de acá. Como explicaba, tiene que quedar como tipo cubo. Y así. De igual manera en la parte de acá tenemos que armarle otra paralela. Así. Entonces nos quedaría de esta manera. Aquí se encontraría, por aquí, se encontraría de igual manera de lo que es en Z. Pero el dibujito nos quedaría de esta manera, porque está en tercera dimensión. Bien, esto es lo que es en el vector en el espacio ya graficado. Entonces nos daría, resaltemos lo que es el vector, que es esto de lo de aquí. Este es el vector A. Bien, entonces en ese punto es donde se encuentra el vector A y ya graficado. Bien, entonces, ¿qué es la distancia? La distancia del vector en R3 es su módulo. Es medido desde el origen, donde se intersecan los tres ejes X, Y y Z. Es medido desde el origen hasta el punto final de que nos dieron los valores de X, Y y Z, que es aquí. Entonces la distancia medida va a ser desde aquí hasta acá. Esta distancia se calcula de la siguiente manera. Nosotros, como le vemos aquí, como explicaba de igual manera en R2 tiene que ser puesto entre líneas para no confundirnos como es con el vector. El vector es así solito, pero el módulo debe ser así. Bien, y nosotros a cada componente debemos elevarlo al cuadrado y sumarlo entre ellas. Y nosotros a eso debemos elevarlo a la raíz cuadrada. Tenemos que ponerlo a la raíz cuadrada. Entonces, aquí si ustedes se dan cuenta, aquí ya está la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado y más la componente en Y al cuadrado y más la componente en Z al cuadrado. Siempre es preferible ponerle entre paréntesis. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, en Y nos están dando un valor negativo. En este caso no nos va a afectar. ¿Por qué? Porque está elevado al cuadrado. Y menos por menos nos da positivo. Pero siempre es preferible trabajar de esta manera, ya que es de una manera más ordenada y no podemos a veces confundirnos y va a ser mucho mejor. Entonces en la parte de acá nos va a quedar, la raíz cuadrada va a ser igual a 2 al cuadrado nos va a salir 4, más menos 1 al cuadrado es 1 positivo y más 3 al cuadrado nos va a dar 9. Y sumando estos de aquí nos va a salir que 4 más 1 es 5 y 5 más 9 es igual a 14. Entonces el módulo del vector A va a ser igual a la raíz de 14. Entonces esto de aquí es la distancia medida desde el origen hacia el punto final. Entonces eso es lo que mide el vector A. Bien. Lo que ahorita nosotros vamos a encontrar es los ángulos directores de cada componente del vector, tanto sea en X, Y y Z. Entonces nosotros le calculamos de la siguiente manera. Esta de aquí vendría a ser la tipo fórmula para encontrar cada uno de ellos. Si nosotros nos damos cuenta, nos dice que debe ser el coseno de cada uno de los ángulos. Nosotros, si ustedes se dan cuenta, aquí cada coseno es diferente. ¿Por qué? Porque son de diferentes cantidades. Entonces, al primer ángulo le he designado como alfa. Alfa va a ser igual a la componente en X dividido para el módulo del vector A. Bien, de esta manera se escribe por decir la fórmula y nosotros sabemos que esto va a ser igual a alfa
igual a la coseno a la menos 1, que eso nosotros le ponemos en la calculadora, y eso multiplicado por 2, que es el componente en X, dividido para el módulo del vector A. Y nosotros resolviéndole en la calculadora nos va a salir que alfa va a ser igual a 57.68 grados. Bien. Y entonces, si nosotros seguimos en cambio con la componente en Y, es el mismo proceso. Entonces va a ser el coseno, en este caso para este ángulo le he designado como beta, y va a ser igual a la componente en Y dividido para el módulo del vector A. Y esto despejando nos va a quedar que el ángulo beta va a ser igual a la coseno a la menos 1 de menos 1, que es la componente en Y, dividido para el módulo de A, del vector A. Entonces beta nos va a salir que su ángulo mide 105,50 grados. Y por último hacemos lo mismo con la componente en Z. En este caso le he designado al ángulo delta, y esto va a ser igual al coseno de delta del componente en Z dividido para el módulo del vector A. Y entonces, despejando, nos va a quedar que delta va a ser igual al coseno a la menos 1 del componente en Z, que es 3, dividido para el módulo del vector A, que es raíz de 14. Y entonces el ángulo delta nos va a quedar 36 grados, 69. Bien, entonces, nosotros, ¿cómo le graficamos en el grafiquito? Nosotros hacemos de la siguiente manera. Para diferenciarlo lo vamos a cambiar de color y, por ejemplo, vamos ahorita a graficar de alfa. Como este es de la componente en X, nosotros le medimos desde el eje de X hacia el vector, o sea, sería hacia acá, desde aquí hacia acá. Y este angulito que forma aquí, esto es alfa. Bien, entonces esto de aquí es alfa. Bien, nosotros ya le vemos que ya está ubicado. Y ahora vamos a ubicar el ángulo de la componente en Y. Entonces, este lo vamos a poner de color amarillo. Lo medimos desde el eje de las Y hacia el vector, que es aquí. Este ángulo que forma aquí, si nos damos cuenta, tiene lógica porque este cuadrante mide 90 grados. Y si nos damos cuenta, pasa a 2 cuadrantes, entonces por lo tanto es lógico que mida más de 90 grados. Entonces, ponemos esto, entonces este de aquí viene a ser beta. Y por último, nos toca graficar el ángulo en la componente Y, diría Z, perdón. Entonces, desde el eje de las Z, graficamos hacia el vector, que es esto de lo de aquí. Bien, y nosotros le ponemos que este es el ángulo delta. Bien, entonces ahí ya estaría puesto en las ubicaciones de cada uno de los ángulos de lo que es en R3. Y estos serían los cosenos directores o ángulos directores de cada componente del vector. Bien,